Muy buenos días, bienvenidos a La Verdad de Miguel en Televisión. Saludos pues desde acá a la comunidad zuliana, la reciente celebración, estamos en fecha de la Chinita de Maracaibo. Yo quisiera hoy, comenzando el programa, dirigirme a los ministros de la economía, a quienes manejan la economía desde Miraflores. Yo hago la siguiente pregunta, o varias preguntas. ¿Por qué las empresas expropiadas por el gobierno deben ser entregadas a sus antiguos propietarios? Sencillo, porque la mayoría de ellas se encuentran muy por debajo de su capacidad de producción. Y otras, en el peor de los casos, se encuentran quebradas. Pregunto, ¿por qué el gobierno no debe tomarse como atribución planificar y organizar la producción? Respondo, primero, porque la centralización de esta desmotiva no solo a los empresarios, sino también a los trabajadores. Todos ellos no cuentan con alicientes y terminan convirtiéndose en empleados públicos. Además, el aparato productivo nacional cuenta con un proletariado indisciplinado, les guste o no, el cual piensa más en el juego de envidia y azar para salir de la crisis que en ser parte de un estímulo a la producción. También el gobierno debe olvidarse de implementar jornadas de trabajo voluntarios, entre comillas, porque bajo el actual esquema están condenadas al fracaso. Asimismo, se debe descartar apoderarse de los excedentes agrarios, si los hubiere, porque lejos de distribuirse entre los sectores desfavorecidos de la población, esa modalidad termina siendo controlada por la corrupción. ¿Por qué debe revisarse la política del Comité Local de Abastecimiento y Producción, CLAP? Porque el racionamiento y distribución centralizada de los alimentos básicos incide negativamente en la cadena de producción, la desestimula, mientras solivianta la corrupción. ¿Por qué el gobierno debe dejar de lado a los planificadores radicales? Porque manejan el esquema de nacionalización de la empresa privada, porque son quienes alientan el control militar sobre la economía, sustituyendo incluso la tesis proletaria por el control castrense de las empresas. Porque utilizan en demasía el término emergencia y sus medidas económicas han dejado de ser razonables, porque habitualmente actúan por cuenta propia, desobedeciendo el esquema de coordinación que debe prevalecer en el gobierno. La política de planificación oficial no representa una política económica real. Su implementación, alegando una guerra económica, no hace sino justificar la falsa emergencia radical y se oculta la intención fundamental de eliminar la propiedad privada y con ello el intercambio de mercado, esperando una ilusoria recuperación inmediata de la producción. Los ministros de la Economía, con su actuación, amenazan con empeorar las dificultades vividas hoy por los venezolanos. Quizás, sin proponérselo, están estimulando la inmigración hacia los grandes centros urbanos, donde los trabajadores esperan encontrar mayores posibilidades para alimentarse. ¿Por qué se debe pensar seriamente en terminar con el control de cambio? Pregunto. Porque pese a las medidas tomadas contra la especulación, haciendo caso omiso de la ley de ilícitos cambiarios, se ha ido fortaleciendo un mercado negro, donde pronto aumentará la tendencia de manejar la compra y venta
de alimentos y medicina. El Bolívar está en el peor momento de su historia, dándole el paso a un por ahora imperceptible trueque. ¿Qué se quiere? Pagar los salarios con bienes en lugar de dinero. Hay que devolverle al Banco Central de Venezuela su carácter orientador de la política monetaria. ¿Qué esperan los responsables de la política económica oficial? ¿Acaso aguardan por un punto de inflexión en el descontento popular? No jueguen con candela y no insistan en la supresión del mercado privado de bienes y dinero. Los cerebros economistas del gobierno tienen la palabra. En el próximo segmento vamos a estar con nuestro invitado Luis Ignacio Planas, el secretario general de COPEI. Desde el pasado viernes estamos circulando las verdades de Miguel en todo el país. A propósito, pasó el Día de la Chinita y nuestro tema, nuestra portada está dedicada al Estado Zulia y trata el problema de la importación de alimentos, el problema del contrabando que se está presentando en esa región y cómo elementos irregulares de Colombia intervienen en ese proceso. Bueno, no se pierdan esta edición de las verdades de Miguel, que vamos ahí, a pesar de todos los contratiempos que tenemos, nos esconden los periódicos, nos sabotean, eso no importa, nosotros vamos echándole pichón, como decía el jefe de una persona que vamos a entrevistar acá, como decía el presidente Caldera. Esta semana se cumple un nuevo aniversario del derrocamiento de Rómulo Gallegos. Por ese tiempo, en el año 48, año 46, fue fundado el Partido Social Cristiano COPEI. Ese partido, bueno, hoy en día se ha venido a menos, ha sufrido procesos, incluso procesos judiciales de disputas por su dirección, en los cuales se ha visto comprometido quien es hoy nuestro entrevistado. Hoy vamos a estar estamos con Luis Planas. Luis Planas, exsecretario general de COPEI, político joven. Con él vamos a conversar muchos temas. Vamos a hablar del diálogo, vamos a hablar de los efectos del diálogo, vamos a hablar de los problemas que se presentan en este momento de tensión en la Asamblea Nacional. Vamos a hablar del problema político, del problema económico. Muy sucintamente, muy resumidamente, por supuesto, porque pues el espacio y el tiempo no nos permite ir más allá. Bienvenido. Gracias, Miguel. Buenos días. Muchas gracias por tu invitación. Luis, ¿cómo ves tú? Bueno, si te digo cómo ves tú el país, quizás coincides con mucha gente, pero ¿cómo ves tú el efecto, el desarrollo del diálogo? ¿A dónde vamos a llegar? Mira, el diálogo no es un objetivo en sí mismo. El diálogo es una forma de lograr objetivos, es una herramienta, es un instrumento que tenemos los demócratas para lograr ciertos objetivos. El proceso es un proceso humano, por lo tanto es un proceso complejo. Todos los procesos humanos son procesos difíciles. Uno lleva allí propuestas, lleva objetivos que uno quiere lograr a través de esa conversación, de esa discusión, y ocurre, como en todo proceso de diálogo y de discusión, que puedes lograr o no esos objetivos. Se ha generado, por supuesto, una expectativa muy grande porque la gente está apostando a una solución a la grave crisis del país. Una crisis que abarca además todos los órdenes, abarca el problema económico, abarca el problema social y abarca el problema político. Y hay que priorizar además también en este conjunto de temas cuáles son los temas que realmente, o es lo que yo haría, le interesan realmente a los venezolanos. Y es, sin lugar a dudas, y fundamentalmente el tema económico. O sea, poderse sentar a discutir en una sociedad entre partes que no piensan iguales o que están en conflicto, para tratar de ver cómo se logran soluciones concretas y acciones concretas
que permitan superar, en este caso, la crisis económica que está agobiando a todos los venezolanos, que por cierto no hace distingo, porque la crisis económica no distingue a los que están sentados allí, no es que se afecta más uno que otro, es una crisis que abarca todo el país y es una crisis además que está trayendo consecuencias muy graves en el venezolano común, en el venezolano de a pie. Ese venezolano que rechaza, por cierto, esta conflictividad, que rechaza este problema que hay planteado en el país, que rechaza inclusive las ejecutorias de los políticos, tanto el gobierno como la oposición, porque entiende que el lenguaje que están utilizando, que el lenguaje que están hablando es un lenguaje que está muy alejado de sus aspiraciones, que está muy alejado de sus necesidades. Normalmente los políticos cometen el error, o cometemos el error, de hablarnos entre nosotros, de hablar un lenguaje político, pero ese lenguaje no llega realmente al grueso de los venezolanos, al que está padeciendo por la crisis, al que no tiene posibilidades de adquirir los bienes que necesita para subsistir, al que se le ha subido el costo de la vida, a aquel que la inflación se lo tragó, al que no le alcanza el sueldo, el que no puede completar el 15 y el último para comprar las cosas que necesita para su familia. Ese venezolano común, ese venezolano que sufre todos los días estos problemas, es a quien hay que darle respuestas a través de estos acercamientos que se hacen. El diálogo comenzó al principio de una forma además poco clara, y yo creo que eso es importante que se corrija, se ha venido corrigiendo en los últimos encuentros, porque no fue algo que fue anunciado, que no fue lo suficientemente transparente, sino que bueno, los venezolanos un día nos conseguimos con que el gobierno y la oposición estaban conversando, lo cual es bueno, porque en cualquier sociedad donde existen estos conflictos, inclusive guerras, la gente se sienta a discutir cómo solucionar ese conflicto. Eso es bueno, pero creo que ese diálogo requiere, por supuesto, de mucha madurez de lado y lado, que no lo veo, porque es un diálogo, además, por cierto, Miguel, bastante extraño. Es un diálogo en el cual se sientan a dialogar y al día siguiente las declaraciones de los voceros, tanto del gobierno como de la oposición, son de agresión, de insultos. Entonces, es un diálogo bastante extraño. ¿A ti no te llamaron a ese diálogo? No, a mí no me llamaron y con mucho gusto hubiese participado en un proceso para buscar solucionar la grave crisis del país, con mucho gusto. Pero bueno, hay otros actores que están involucrados, hay otros actores que están en primera fila, hay otros actores a quienes les corresponde esa responsabilidad. Vamos a hacer un ejercicio. Tú haz de cuenta que te están llamando al diálogo. ¿Con qué llegarías tú? Dime 2 puntos, por ejemplo. Yo llegaría primero con un punto que tiene que ver con el desabastecimiento del país. ¿Cómo resolvemos el problema de la producción en Venezuela? ¿Cómo nos comprometemos, gobierno y oposición, para promover, para impulsar la producción, para que la gente pueda tener los productos que necesita, para que la gente no tenga que seguir haciendo colas que son además vejatorias para poder comprar 1 kilo de harina o 1 kilo de azúcar o 1 kilo de arroz? Esos problemas cotidianos son problemas fundamentales que resolver. Lo otro, por supuesto, es la paz social. O sea, más allá del tema de el conflicto político, que por supuesto está envuelto en todo esto, es importante lograr la paz social, la tranquilidad, que por cierto permite la producción, que permite mejorar muchos aspectos de la vida nacional. Esa paz necesaria para poder avanzar como sociedad, eso es fundamental. Esos serían los 2 puntos que yo llevaría. Por cierto, del último acuerdo infiero que fueron discutidos, pero no hay acciones concretas. Se habló como muy general. No sé si eso va a aterrizar, esperemos que sí, en acciones concretas que son necesarias para que además los venezolanos sepamos hacia dónde vamos. Los países, Miguel, tienen que saber a dónde van. Los países necesitan ese elemento aspiracional de entender, y la gente, por supuesto, que quizás hoy está viviendo una situación incómoda, pero que el día de mañana esa situación puede mejorar. Este gobierno ha destruido, por cierto, ese aspecto aspiracional del venezolano, pero es fundamental que se le diga al país hacia dónde vamos, que se le pueda presentar un horizonte claro de esperanza a la gente, de que aunque hoy estamos sufriendo algunos sacrificios producto de la crisis, pues el día de mañana podemos estar mejor. Y eso es fundamentalmente lo que le corresponde ofrecer tanto al gobierno y a la oposición. Una propuesta, un proyecto de país claro, que actualmente no lo veo, pero que fundamentalmente es importantísimo a la hora de que la gente pueda acompañar cualquier causa. También, fíjate tú, vamos a ir a un corte, pero yo creo que una de las cosas más importantes del diálogo es el vocabulario que se utiliza, la manera de cómo comunicarnos. Tú hablaste de que el gobierno ha destruido, ya por ahí
engrincha a los que están en la mesa de esa discusión. Ustedes destruyeron. Bueno, pero vamos, y al regreso vamos a conversar sobre eso. Continuamos con Luis Plana, el secretario general de COPEI. Luis, yo te decía en el segmento anterior, estábamos haciendo un ejercicio de diálogo. Somos muchos, somos varias personas en una mesa de diálogo y a alguien se le ocurre proponer o discutir, plantear en el diálogo como una medida a tomar elecciones generales ya. ¿Qué opinas tú de ese planteamiento? Miguel, Que piden elecciones. Pues. Claro, el proceso de diálogo, como lo decíamos, es un proceso en el cual las partes en conflicto hacen propuestas. Cualquier propuesta es válida. Tú puedes proponer ese punto y puedes tratar de discutirlo y ponerte de acuerdo con la contraparte para ver si efectivamente estás de acuerdo con eso. Ok, pero ¿qué pensarías tú? O sea, ¿qué dirías tú? ¿Qué opinarías tú? Yo te digo, mira, vamos a discutir sobre elecciones generales. Bueno, mira, la solución a la crisis en Venezuela pasa por un proceso electoral. Es decir, sea antes, después, durante. La crisis la tienen que resolver los venezolanos a través de las urnas. Que se elija quién va a conducir al país, quién va a ayudar al país a resolver la crisis que tiene. Y eso pasa necesariamente por una elección. Claro, aquí hay tiempos, aquí hay fórmulas. Hay inclusive algunos mecanismos constitucionales que te permiten adelantar la salida de un gobierno a través del referéndum revocatorio. El gobierno está tirado al piso, negado a esa posibilidad. Pues entonces, bueno, hay que plantear otros mecanismos, como por ejemplo unas elecciones adelantadas, que por cierto, según he leído, fue una propuesta del propio gobierno. Alguno de los interlocutores internacionales dijo que había sido el gobierno el que había propuesto adelantar las elecciones. Bueno, si el mismo gobierno o parte del gobierno ha hecho esa propuesta, bueno, es una propuesta que puede ser perfectamente discutida. Ahora, la crisis hay que resolverla. Y cuando uno va a un proceso de diálogo, tiene que saber que puede lograr los objetivos que persigue a través del diálogo y que también puede ocurrir que no los logre. Es decir, no necesariamente ir a un diálogo significa que tú tienes la seguridad de que vas a lograr todo lo que tú vas a discutir allí o todos los puntos que tú vas a llevar allí. Yo creo que eso sí es importante decírselo a la gente, porque la gente se crea una expectativa y piensa, es que vamos a ir para el diálogo y vamos a salir de la mesa de diálogo con todo lo que queremos. No, porque entonces eso no es un proceso ni de diálogo ni de discusión, sino es un proceso de imposición. Tú vas allí a discutir justamente puntos de vista y a tratar de ponerte de acuerdo en cosas que no afectando a los otros puedan también convenir. Y aquí se supone que cuando uno es un proceso de diálogo, por supuesto, también va a entregar concesiones, va a dar concesiones. O sea, tú no puedes ir con tu carpeta con la lista de cosas que tú quieres sacar de allí y pretender que te vas a ir y te vas a parar en la mesa con todo logrado. Eso normalmente no ocurre así. Pero tampoco podemos ir a un proceso electoral pensando que votando vamos a solucionar la crisis. Bueno, en principio es una forma de solución. Es decir, recuérdate que las sociedades avanzan en la medida también en que se van logrando pasar y superar páginas y pasar la página. Y una de las formas de hacer eso es cambiando de gobierno. Si este gobierno es responsable de la crisis económica, porque bueno, alguien es responsable de la crisis. Yo no me creo el cuento de que ni la CIA, ni que el FBI, ni que el G2 cubano, ni que los chinos, yo no me creo ese cuento de la conspiración económica contra Venezuela, no me lo creo. Aquí, por supuesto, hay una serie de medidas económicas que se han tomado en los últimos años que no son correctas. El gobierno tiene capacidad de rectificación. Sería lo ideal, que el gobierno pudiera rectificar, que el gobierno pudiera decir, oye, me equivoqué en esto, o esta decisión económica que tomé no es la correcta porque los resultados han sido negativos. Y esa capacidad de rectificación, en su momento, hubiese evitado muchísimas cosas, entre otras cosas que la gente estuviera padeciendo la crisis gravísima que está padeciendo, si hubiese existido esa capacidad real de rectificación. En el gobierno no debe ser fácil direccionar absolutamente nada, sobre todo en esta etapa del chavismo-madurismo, ¿no? Porque anteriormente había un centro único de mando, que era Chávez. O sea, Chávez tomaba las decisiones y se acabó. Hoy en día no es así. La impresión que a mí me da
es que el primer preso de este gobierno es Maduro. Para mí el primer preso de este gobierno es Maduro, que a veces muestra buenas intenciones. ¿Quién no tiene preso? Yo no sé los otros factores del gobierno, porque así como se dice que en la oposición hay grupos, que en la oposición, que por supuesto es plural, que hay factores, que hay discusiones, que hay conflictos, porque además si lo dicen públicamente no hay por qué negarlo, que esa es otra cosa que es un error, porque tú los trapitos los deberías lavar en casa. Bueno, también en el gobierno hay grupos y hay sectores. Y Maduro a veces me da la impresión que muestra como voluntad de hacer las cosas bien y de pronto no sé qué pasa, pero entonces las cosas que dice o que anuncia o que propone las cambia. Y las cambia, entre otras cosas, pienso yo, porque no tiene el suficiente apoyo político dentro del propio gobierno para impulsar quizás esas ideas. Pensar que es un preso es subestimar a Maduro. ¿Tú no crees? Bueno, no subestimarlo, yo no lo subestimo, porque Pero yo... se ha venido haciendo a través de todo este tiempo. A mí no me gusta subestimarlo, pero sí creo, cuando yo te hablo de preso, es quizás atado de manos, atado para resolver las cosas, para avanzar. ¿No tiene capacidad para resolver? Yo creo que no, o sea que a los hechos me remito. Pues. Yo soy siempre muy objetivo, a mí me gusta, o sea, yo las cosas las mido por los resultados objetivos. Si Nicolás Maduro hubiese tomado el gobierno y hubiese rectificado y hubiese emprendido, digamos, otro camino, que no tenía que ser además muy lejano lo que ellos pudieran haber impulsado en su idea del socialismo del siglo XXI, pero que realmente esas acciones y esas decisiones hubiesen mejorado la calidad de vida del venezolano, no estuviéramos diciendo lo que estamos diciendo. Pero Maduro no lo ha hecho y hay un responsable, o sea, al final hay un responsable. Recuérdate que el principal trabajo del gobierno es gobernar, sí, y gobernar bien, para que pueda producirse la felicidad de la gente. Tú me preguntas, yo sí creo que hay guerra económica. No es determinante la guerra económica. O sea, no es determinante las presiones que se hacen desde afuera, pero sí la hay. Indudablemente que hay un saboteo, que el gobierno es permeable a ese saboteo, que hay, por ejemplo, afuera las condiciones de los inversionistas, el problema de la campaña mediática contra Venezuela es grande, grave. Eso es dale y dale, dale. Tú sales fuera de Venezuela y aquí hay una tragedia. Aquí la gente se está muriendo en las calles, esto es Biafra. Pero pudiéramos coincidir que dentro de esa guerra económica, por lo menos también, hay agentes del gobierno que también ayudan en esa guerra. Claro, claro, tiene responsabilidad. Visto en ese punto de vista, pudiera coincidir contigo que hay una guerra económica, porque hay factores del gobierno que también participan en esa guerra económica. Por ejemplo, para mí los ministros de la Economía son parte de esa guerra económica. Claro. Porque uno a veces se explica, chicos. Son los mariscales de la guerra. Sí, pero fíjate, hay otros factores, pero hay algunos que tienen más responsabilidad que otros, ¿no? Tú eres Luis Ignacio, ¿no? Sí. Tú eres jesuita. Sí. Fíjate, algunas veces yo me pregunto si dentro del gobierno no están los factores más nocivos contra el propio gobierno. Fíjate por qué. En estos días sacó Sudeban una cuestión de restringir en los bancos la entrega de dinero y llevarla a 10.000 bolívares diarios. En este momento donde todo el mundo cobra sus prestaciones sociales, sus utilidades y la gente sale a consumir. Entonces, ahora resulta que tú no puedes, tú vas amarrado, pero no vas amarrado. Eso ha generado una situación de corrupción a niveles de comercio que te cambian, tú vas, mira, quiero pasar por el punto de venta, dame 100.000 bolívares, sí, pero te voy a dar 100.000, pero me va a dar 10.000. Te cobran una comisión. Y ahora, ¿cómo esos negocios tienen el efectivo? Tiene que ser en combinación con los bancos. Y porque Sudeban hace eso hay que, vamos a conversar un poquito más sobre eso, vamos a nuestros compromisos. Bien, estamos conversando con Luis Plana. El tema interesante ese de la banca, de los acuerdos de Sudeban, las últimas decisiones acerca de la restricción de dinero. Y eso en combinación con la cuestión de la guerra económica. Porque en la medida que tú le pones más trabas al consumidor, en la medida que pones más cosas, le haces más difícil la vida.
tú le haces la vida difícil a la gente en el momento que sale la persona, el ciudadano, de su trabajo, a tomar el metro, y entonces se encuentra con un metro donde no hay aire acondicionado, donde, bueno, Te roban. de un sitio a otro se demora 20, 30, 40, 50 minutos. Todas esas cosas van, parece que hubiera una intención expresa de que la gente estuviera molesta. Claro, bueno, varias reflexiones, ¿no, Miguel? En primer lugar, ¿quién nombra a los ministros? ¿Quién nombra a los funcionarios responsables de la SUDEBAN? Presidente de la El República. presidente de la República. Entonces, allí, en cierto modo, obtenemos la respuesta de lo que tú estás planteando y de lo que hemos coincidido en lo que pudiera ser una guerra económica en la cual participan muchos factores, porque no solamente la CIA y el FBI, si es que participan. Fíjate, O sea, hay factores internos que parecieran que las medidas que toman las hacen justamente como para sabotear, como para hacerle, como tú lo has dicho muy bien, más incómoda la vida del ciudadano. sí, fíjate, nosotros tenemos una ventaja, este programa. Si no nos está viendo el presidente directamente, ojalá lo esté haciendo, por lo menos nos tienen en una sala situacional. Y que esto que estamos conversando sobre SUDEBAN y sobre la guerra económica y sobre la incidencia de sus ministros, ojalá lo escuchen y tomen las debidas medidas. Claro, y ojalá lo escuche Maduro, y ojalá Maduro entienda que tiene que convocar a todos los sectores vivos del país a participar en la solución de los problemas. Ojalá Maduro entienda y convoque y dé el paso, porque es a quien le corresponde como presidente de la República, para que el empresariado del país se incorpore en la solución de la crisis, que cese la persecución. ¿Cómo es posible que se insista en perseguir, en fastidiar, en entorpecer la producción de los pocos empresarios que todavía quedan en Venezuela produciendo? Eso no se entiende, eso es absurdo, es un empeño absurdo. ¿Quién lo hace? Porque cuando tú estás persiguiendo y fastidiando a los 3 o 4 o 5, que no deben ser muchos, productores que todavía producen en nuestro país, estás atentando directamente contra el ciudadano, porque los poquitos productos que todavía se consiguen en Venezuela son, entre otras cosas, gracias a la producción todavía de esos grupos que han apostado a Venezuela a pesar de todo. Entonces, si Maduro, que es el presidente, que es a quien le corresponde, entiende la necesidad y si realmente quiere solucionar el problema y ayuda y da un paso adelante convocando a todos los factores del país, a todas las fuerzas vivas para solucionar los problemas mientras se resuelve el conflicto político. Esto no tiene nada que ver, por cierto, Miguel, con el tema político. El tema político es otra cosa que va por su lado. Esto es un tema que tiene que ver con los problemas de la gente, darle respuestas ya a los problemas de la gente. Ahora, ok, está bien. Tú dices que el gobierno debe tener voluntad, pero también tiene que tener a los empresarios, hermano. Porque hay muchos empresarios que se han beneficiado de esta crisis. Muchos. Así como tú dices que son pocos los que trabajan. Pero convócale, dale seguridad jurídica, dale seguridad para que ayúdalos en la producción, no le entorpezcas. Esas acciones que tú, por ejemplo, estás ahorita identificando, como por ejemplo esta última de limitar la disponibilidad de efectivo para el ciudadano, así como esa medida que uno no entiende y uno dice, bueno, pero esto ¿por qué? ¿Obedece a qué? Así como esa medida, hay muchas otras medidas en el campo de la producción que tampoco uno entiende, que uno dice, lejos de ayudar a la producción y de facilitar y de favorecer y de impulsar, lo que estás haciendo es restringiendo, entorpeciendo, fastidiando. Y no puede haber progreso en el país, que es lo que al final aspira la gente, y no puede haber crecimiento y satisfacción de las necesidades de la gente si no hay producción y si el gobierno no coayuda en esa producción. Fíjate, del país. Ayer tan pronto, volviendo a lo que tú hablabas, decías, negabas la guerra económica. Ayer cuando sale la no la niego, convengo contigo en que en la guerra participan todos. Ayer, por ejemplo, cuando se conoció la decisión de SUDEBAN sobre restringir el efectivo, podríamos nombrar, aquí vamos a nombrar con pelos de señales. Sale un medio por allí que llaman La Patilla y habla de corralito en Venezuela. Y entonces, bueno, las largas colas que se formaron frente a los bancos ayer, hay quienes se aprovechan de la crisis y de las malas decisiones de los empleados del gobierno, del funcionariado del gobierno. De eso se aprovecha. Cada vez que un ministro mete la pata, enseguida por ahí se va la... Claro, bueno, recuerda que hay una conseja popular que dice que la culpa no es del ciego, sino de quien le da el garrote, ¿no? Entonces, si el gobierno comparte la preocupación en el tema de la solución de los problemas de la gente, pues entonces no
tomes medidas y no hagas acciones que perjudiquen y que den pie a que otros se puedan aprovechar y favorecer. El pasado viernes fue claro, ¿verdad? Las grandes colas, aunado a eso la lluvia, el palo de agua que cayó sobre Caracas, el tráfico, el tránsito, todo se colapsó. Y tú dices que hay gente que se alegra de que esas situaciones pasen. Bueno, yo no sé quién es esa gente, yo no me alegro, por supuesto. Los medios de comunicación. A mí me parece además eso pero espantoso, que sí. una gente tenga que pasar todas las penurias que hay hoy en día en Venezuela y además, por supuesto, que se le vayan agregando por decisiones incorrectas. Lo cierto es que, fíjate, como una especie de conclusión sobre el diálogo, si no hay voluntad política de ambas partes, tú no puedes achacársela solo al gobierno. No, tiene que haber voluntad política de ambas partes y tiene que haber madurez política de ambas partes. Y está faltando las dos cosas. Sí, más, aquí se planteó una salida electoral, un revocatorio. Yo, por ejemplo, una opinión muy particular, yo he estado en desacuerdo con los revocatorios. Para mí no me dice nada que un país que haya pasado 15 años en elecciones sea democrático. No puedo vanagloriarme de que todos los años elecciones de gobernadores, elecciones de esto, elecciones de aquello, todo en las urnas. ¿Y el país qué ha pasado? ¿Eso ha mejorado su situación política, su situación económica? No. No ha mejorado, por supuesto que no, pero tú no puedes tampoco descartar que la solución de estos conflictos políticos son a través de los mecanismos constitucionales y las elecciones son parte de esos mecanismos constitucionales. Ok, pero para eso, bueno, no sé, habrá que modificar la Constitución, inclinarnos quizás por un periodo de gobierno más corto. De mayor estabilidad también. Mayor estabilidad, bueno, ponte tú corto, pues, con una reelección. Exactamente. La reelección sería el revocatorio, porque si no te reeliges, te revocaron. Así es, y yo creo que eso es lo correcto, porque además este es un periodo muy largo, fíjate tú todo lo que puede pasar en un periodo, además hay una reelección indefinida, entonces la dirigencia, el que dirige, el que está en el poder, no se preocupa, ¿verdad?, por hacer las cosas bien. Porque ¿Tú te imaginas, Luis Ignacio, que todos los ciudadanos venezolanos comenzaran a revocar a cuanto alcalde, maneta y por ahí? Nos pasaríamos, bueno, no vamos a salir de un proceso. No, eso es una inestabilidad política que se genera a partir de esos mecanismos que están establecidos en la Constitución. Ojo, que fue el chavismo el que los incorporó, eso hay que decirlo, porque está en la Constitución. Yo no voté esta Constitución, pero al final... ¿Tú no fuiste constituyente? No, cuando la mayoría de las personas votan a favor, yo acato. Si la mayoría aprobó esta Constitución, bueno, acato la decisión de la mayoría y respeto a la Constitución, porque eso es lo que se espera además dentro de la ciudadanía, pues, ¿no? Eso es lo que se espera además y eso es lo que nos une además como sociedad. O sea, ese contrato social, si lo pudiéramos llamar de esa forma, que está contemplado en la Constitución. Yo no lo suscribí, pero yo lo respeto, ¿no? Y formo parte además de ese conglomerado que debe respeto a esa Constitución. ¿Cómo interpretaste tú los resultados electorales del 6 de diciembre? ¿Cómo interpretaste tú el triunfo de la oposición, el triunfo de ustedes? Pues? Yo lo interpreté como un paso importantísimo en la dirección correcta, pero no lo interpreté como lo interpretaron muchos, y fue un gran error haberlo hecho así, como que si el mandado estaba hecho. Ya, ok. Vamos entonces a unos compromisos y vamos a continuar con nuestra conversación con Luis Ignacio Plana. Bien, en el interín recibí una llamada de los distribuidores de nuestro periódico, semanario La Verdad de Miguel. Oye, está circulando bien en todo el país, a pesar de todos los problemas. Hoy estamos circulando desde el pasado día viernes, La Verdad de Miguel. Continúo con Luis Ignacio Planas, formación jesuita, social cristiano. Oye, es interesante, Luis, ustedes como cristianos, tienen de verdad una inclinación por el diálogo, ¿no? Son más, ¿cómo te digo yo?, más conservadores, en cuanto incluso al lenguaje. Solamente una vez te extralimitaste, el gobierno destruyó y tal. Bueno, recuerda que el trabajo de la oposición hace oposición, el de gobierno es gobernar y el de la oposición hace oposición.
y oposición que no hace oposición se queda en la oposición. Claro. Eso nos lo decía siempre el presidente. ¿Y por qué tú no estás en la Asamblea Nacional? Bueno, por las cuestiones que ocurrieron dentro del partido y el tiempo pues, que medí a partir pues, de esa situación que se generó y que lamentablemente pues, le ha hecho mucho daño a la organización. Hay una oportunidad ahora interesante para ver si se puede superar eso, porque hoy está haciendo mucha falta un partido como COPEI en la mesa, en el diálogo. Hace falta nuestra visión humanista cristiana en esas discusiones, en coayudar en la búsqueda de esas soluciones a los problemas de los venezolanos. Es la impresión que Fíjate, me da. tú me hablas de COPEI. COPEI, para la década de los 90, creo que tenía casas en casi todo el país. ¿Verdad que sí? ¿No? Y hasta hace muy pocos años Bueno, ¿y qué también. se hicieron esas casas? ¿Y a quién le quedaron? ¿Quién las No, maneja? el partido sigue teniendo Sí. su implantación nacional, territorial, en los estados, en muchos de los municipios. La sede sigue siendo pues del partido. Pues se hablaba que Eduardo Fernández se había quedado con una sede. No es verdad, no es verdad. Además, el partido tiene mecanismos estatutarios para disponer de esos bienes. Ahí es mucho cuento también, como ocurre con todo, ¿no? Parte de la diatriba pues interna, pero lo cierto es que el partido sigue siendo un partido que tiene una implantación, que está muy golpeado, que está por cierto excluido de la mesa de la unidad, que tiene unas tareas fundamentales, inmediatas, para resolver la crisis interna y ponerse al servicio de los venezolanos, que es los que aspiran los copellanos, digamos, de la base, la dirigencia regional, municipal, que tiene sus aspiraciones también, que quiere materializar sus aspiraciones, que entiende la importancia de esa unidad, de esa alternativa, en la construcción de esa alternativa. Además, es paradójico que hoy COPEI esté fuera de la mesa cuando fue COPEI el partido desde donde se presentó la mesa, la unidad. Yo tuve el honor en la sede de COPEI de presentar la mesa de la unidad a la sociedad venezolana y al mundo. La mesa de la unidad democrática. Sí, la mesa, la unidad democrática, la mesa... Está agonizando la MUD. MUD. La MUD se tiene que reinventar todos los días. La MUD es una organización que está conformada, por supuesto, por personas que deben entender que hay que estar permanentemente corrigiendo, ajustando, y eso es una tarea diaria. Se estará escribiendo la vida, pasión y muerte de la MUD. Puede ser, si la MUD no reacciona, si la MUD no rectifica, si la MUD no hace los ajustes que tengan que hacer, al final puede terminar pasando cualquier cosa. ¿Tú no crees que son los grupos radicales los que se están llevando por delante de la MUD? Además Sí, de las cuestiones particulares, los intereses. Hay factores, claro, que están en unas posiciones distintas a lo que ha sido la mayoría de los factores dentro de la MUD, o sea, de lo que piensan la mayoría de los factores dentro de la MUD. Hay factores que siempre andan buscando atajos, que siempre andan buscando caminos distintos a los caminos que la MUD ha señalado como los caminos correctos, que es el democrático, que es el constitucional, y eso es parte pues, de la pluralidad que existe en las organizaciones. Si le llevo a tocar un tema contigo rapidito, el tema militar, como lo ha tratado la oposición, estuvimos hablando antes del programa sobre algunos antecedentes que habían de enfrentamientos de políticos y militares, y traímos el caso del ejemplo de Betancur en los años 45, cuando se enfrentó a las Fuerzas Armadas, y que trajo eso como consecuencia el derrocamiento de Rómulo Gallego, que próximamente se va a cumplir un año más, pues. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo es tú como político a los militares? Los militares son una pieza fundamental en cualquier sociedad. Los militares juegan un papel de protección, de salvaguarda del territorio, de la institucionalidad. Los militares son parte de la sociedad además también, porque no son extraterrestres. Los militares son como cualquier ciudadano, tienen familias, tienen hijos, tienen esposa, tienen mamá. Los militares deben coayudar también en la búsqueda de esa solución que los venezolanos quieren, que aspiran los venezolanos. Ellos tienen un papel además que se los da la Constitución y deberían circunscribirse a esas limitaciones que la propia Constitución le impone a ellos. Chávez tenía una concepción distinta sobre el papel de los militares en la sociedad y los involucró, digamos, en aspectos que a mi juicio no deberían ser aspectos en los cuales los militares deberían estar involucrados. Sin embargo, los militares tienen un papel muy importante y preponderante también en el desarrollo, como tienen otros sectores, como lo tienen el sector económico, como lo tiene el sector político, como lo tiene el sector social, como lo tiene el sector cultural. Es parte de la dinámica de una sociedad. ¿Y esa iglesia politizada, qué me dices tú? Bueno, la iglesia
siempre va a gritar y siempre va a denunciar la injusticia. Y la iglesia, en estos años en los cuales la situación se ha deteriorado tanto y el ciudadano está sufriendo tanto, ha alzado su voz justamente para denunciar esa situación y esa crisis que están padeciendo los venezolanos. La iglesia, ¿por qué no solo la voz cuando los ciudadanos siempre han sufrido con este gobierno? O si es siempre, desde que empezó el gobierno están sufriendo. Según yo recuerdo, la iglesia siempre ha denunciado estas cosas. Pero te No, pregunto, no es nuevo la desde iglesia. que llegó el gobierno de Chávez, el pueblo, el común, el ciudadano común está sufriendo. Pero lo hacía antes también, la iglesia también lo hacía antes. O sea, no es que no es una novedad. Yo me recuerdo, por supuesto, pronunciamientos, me recuerdo además posiciones que la iglesia asumió en otros momentos en Venezuela y fuera, antes, después de Chávez, donde su papel como voz de los excluidos, como voz de los pobres, como voz de los que padecen, se alzó pues, y se manifestaron pues, en muchas oportunidades en situaciones de Pero injusticia. tuviste, por ejemplo, haciendo un poco de historia, el 11 de abril, el 12, el 13, el pueblo estaba afuera, a las afueras de Miraflores, exigiendo el regreso de Chávez, y la iglesia estaba apoyando a Carmona. Bueno, hay un sector, algunas individualidades, y por eso no podemos decir que la iglesia estaba en eso. Recuérdate que también cada quien responde por sus actos. Ya veo ¿no? que tú eres jesuita. Bueno, muy moderado en tu apreciación. Pero sobre sí, eso. hay excesos de todos lados. O sea, hay que reconocer que a veces se cometen excesos individuales, cada quien tiene que responder por lo que hace, pero tú no puedes juzgar ni generalizar en torno a una organización como la iglesia o las Fuerzas Armadas. Tú no puedes decir, todos los de la iglesia son No, así. por supuesto O que todos los de las Fuerzas Armadas son así. ¿Cómo o son tus todos. relaciones con el Papa Negro? Buenas, buenas. El Papa Negro, además, es un orgullo para los venezolanos que hoy esté ocupando esa posición. ¿Verdad? Y tan se le ha dado muy importante. poca, ¿cómo se dice? Muy poca propaganda. No se difundió mucho sobre la nueva posición. Bueno, recuérdate que los jesuitas son discretos. Los jesuitas es una orden religiosa que es discreta, que no hace apavientos de estas cosas y que en cierto modo, pues bueno, sabe muy bien cuál es su papel en el mundo. Mira, Luis, estamos llegando al final del programa. De verdad, siempre nos queda poco tiempo para conversar. Danos un mensaje de tu punto de vista, del punto de vista humanista, cristiano, y sobre todo el punto de vista de ciudadano. Bueno, mira, yo siempre voy a ver el futuro con optimismo. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es recuperar la confianza de nosotros mismos y la confianza y la creencia de que nosotros podemos ser parte y protagonista del proceso de cambio que requiere nuestro país. Bueno, hemos llegado al final, Luis. Agradezco tu presencia acá. No, gracias por la Y invitación. espero contar en el futuro contigo y que, bueno, vamos a ver si te vemos en la próxima Asamblea Nacional. O te vemos en los próximos, en el proceso político, porque tú eres, Por supuesto. estás militando, tú no estás fuera del... Tenía unos años sabáticos. ¿Cómo esos años sabáticos? Pero fueron largos, ¿no? Bueno, 3, 4, tampoco mucho. Bueno, amigos, hemos llegado, amigos y amigas, y hemos llegado al final del programa y los espero para el próximo domingo.